Buenas a todos los oyentes, a todos los que nos veis, a todos los que nos leéis habitualmente de la comunidad de Vacuno de Élite. Soy Eduardo de Ramos y bueno, en otra ocasión más, otra vez más, estamos aquí para ofreceros otro podcast, en este caso un video podcast, con una entrevista muy interesante en la que vamos a tener con nosotros a María Devant y a Pablo Guarnido. Buenas, María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas mañanas para mí. Bueno, desde el otro lado del charco, Pablo, en este caso, Exacto. desde Estados Unidos, que ha tenido la deferencia con nosotros de conectarse un rato para poder contarnos, junto a María, cómo avanza un proyecto muy interesante que tenéis sobre definición de necesidades de terneros, de requerimientos de terneros, ¿no? Para su cebo, de terneros frisones en este caso. ¿Es así? Sí, ciertamente. Em, bueno, la verdad es que no, nos habéis mandado unas preguntas y la primera es cómo nace este proyecto y he tenido que hacer memoria, quizá Pablo me puede ayudar, porque no sé cuándo empezó este proyecto. Es cierto que con Pablo hemos tenido varios contactos por diferentes temas de investigación y dudas que hemos tenido mutuamente y nos hemos ido conectando estos últimos años y creo que seguramente en alguna comida, algún café o en algún momento, porque no sé en qué momento, comentamos una de las necesidades que tenemos hoy más imperiosas, ¿no? Es el conocer los requerimientos de los animales. Conocer los requerimientos de los animales parece algo tan simple como saberlo para hacer una formulación más óptima y siempre pensamos en la optimización económica, que es muy importante, evidentemente, nadie la cuestiona, pero yo creo que un poco nos ha motivado también el tema de ajustar las necesidades para el tema del impacto medioambiental, que cada día es más importante. Entonces, debatiendo sobre que tenemos un sistema de cebo muy distinto al que puede haber en el resto del mundo, pero que ahora está muy de moda, que es el cebo de los terneros que aquí conocemos de toda la vida como mamones, es lo que me he dedicado yo los últimos 20 años, pero ahora si buscáis bibliografía es el dairy beef, el dairy to beef, bueno, se ha puesto de moda porque cada día tenemos menos vacas de carne, por lo tanto tenemos menos terneros que vienen de las vacas de carne y la vaca de leche con el semen sexado, pues cada vez tenemos más terneros cruzados y por lo tanto es un ternero que medioambientalmente también, como hay la vaca de leche ya que está produciendo, pues tiene un impacto ambiental menor. Y bueno, pues algo que hemos hecho durante los últimos 20 años ahora está de moda y, y como hemos trabajado durante los últimos 20 años en este ternero, pues tenemos muchos datos que teníamos allí almacenados y yo sí que tengo conocimientos de nutrición, pero no tengo conocimientos de modelización y no sé en qué momento nos encontramos Pablo y yo junto con mis compañeras, con Sonia y Lourdes, y también no solo estamos aquí hoy nosotros, pero también en los debates, y ha habido muchos, tenemos un equipo de compañeros que trabajan en el campo, que también nos han situado mucho, que son Carles Medinyà de Sinual, el Jordi Cucurull de Bonaria y Joan Riera de Nanta. Pues hemos llegado hasta aquí con un pedal y otro, y yo creo que hemos hecho, bueno, que es una historia que cuando lo terminemos es una historia de éxito, de esos éxitos de querer hacer las cosas entre un equipo de gente motivada y que esperemos que cuando terminemos pues tengamos un impacto importante en el sector. No sé si lo he resumido, Pablo, tú te debes acordar mejor que yo cuando empezamos, porque yo ya soy Lo has mayor, resumido ya bastante bien. empiezo a tener las neuronas un poco alteradas. Pues Cuéntanos mira, tú también, María, Pablo, en yo qué lo consiste un que, poco. mira, este proyecto empezó porque resulta que nosotros, bueno, para empezar, yo estaba trabajando cuando empezamos a trabajar María y yo estaba trabajando en el INRA en Francia, ¿vale? Entonces, en el INRA yo estaba ya trabajando con el tema de las nuevas tecnologías y el tema de las nuevas tecnologías simplemente lo que te da pie es a poder saber no solo qué es lo que tienes en tu granja, en lo que llaman en real time, o sea, saber diariamente qué es lo que tienes en tu explotación ganadera, a nivel, cuando hablo qué tienes, me refiero a pesos, ingestas y ganancias, más o menos de manera individualizada. Y entonces una vez que empiezas a tener esta colecta de datos, puedes darte cuenta de qué tienes en cuanto a
gente como yo que nos dedicamos a la modelización de requerimientos, empiezas a aplicar ciertas fórmulas para ver cuáles son los requerimientos animales, requerimientos de energía, requerimientos de proteína, y personas como María o como esta gente de estas empresas tan grandes que ha mencionado ella de formulación de raciones, puedan adaptar esa formulación, esa dieta, a las necesidades que tienen los animales. Como bien decía María, no solo por el aspecto económico, sino por el aspecto medioambiental, que no tenemos que olvidar, y me gustaría enfatizarlo. Cuando mencionamos aspecto medioambiental, la gente siempre piensa en metano, y para mí mucho más importante que el metano es el nitrógeno, ¿vale? El nitrógeno que se excreta al suelo y que bueno, que tanto puede impactar el suelo, ¿no? Entonces yo contacté a María porque yo tenía todas esas ecuaciones y toda esa modelización, y María y Irta, con todo el bagaje y todo el expertise que tienen de todos estos años, son los que tienen la mejor, creo yo, base de datos accesible de terneros frisones de tantos años, pues yo casi te diría de España, o por lo menos que yo haya tenido en mis manos, ¿no? Entonces, con esa gran cantidad de datos, porque al final, cuando estamos haciendo modeling, cuando estamos haciendo este tema estadístico, necesitas muchos números, no solo cantidad de puntos por animal, sino cantidad de animales. Y en ese sentido, María e Irta son los que han tenido esa base de datos que nos ha permitido hacer todos los modelos que hemos hecho antes. Entonces nosotros simplemente empezamos, creo que fue hace como 3 o 4 años, con el tema del multiphase, que fue simplemente un estudio preliminar en el que yo tomé datos, pues creo que eran datos desde 2014-2015. Ten en cuenta que cada año, María, podemos decir que hay un trial, o sea, cada año hay como un No, experimento o dos. no, de datos individuales, dos. Sí, efectivamente. Tenemos de unos 100 animales, 200 animales anuales en un seguimiento nuevos. Efectivamente. Entonces, bueno, todo eso para decir que al final tenemos ahora mismo actualmente la base de datos con la que estoy trabajando tiene unos 23 o 24.000 puntos, ¿no? Que es una barbaridad. Entonces son bases de datos muy robustas que permiten, ya podemos hablar más adelante el tema de los requerimientos, pero por lo menos permiten dar nociones que con resultados convencionales de 25 terneros versus otros 25 terneros no permiten. Tener un espacio muestral suficientemente grande, tanto en número de animales como en muestras por animal, para poder tener una precisión mucho mayor. Entiendo. Claro, y además es la heterogeneidad de que cada uno ha tenido su dieta, cada uno ha tenido sus condiciones, y cuando metes toda esa variabilidad en el modelo es mucho más rico. Entonces puedes contar, Reduces todos los sesgos. claro, partiendo de la base de que estamos hablando de este modelo de Dairy on Beef o Beef on Dairy, que son terneros cruzados, que ya de por sí son mucho más variables que tener una explotación simplemente de ternero avileño. Una raza pura, sí. Claro. Bueno, y contadme, ¿en qué punto se encuentra actualmente el proyecto? O sea, ya sabemos cómo nace, ya sabemos cuáles son un poco sus objetivos. ¿Cómo vamos avanzando con esto? ¿Dónde estamos? Yo diré mi parte y Pablo es el que más conoce. Vale. Yo creo que nos ha costado mucho sentar las bases, ¿no, Pablo? Porque empezamos y empezamos a ver incoherencias y tal, ¿no? Por eso era tan importante la parte de la gente que está trabajando día a día con estos terneros, ¿no? Entonces yo creo que ahora ya hemos llegado a saber exactamente, ¿no?, cómo queremos trabajar y cuáles son nuestros objetivos, y ahora están saliendo ya los resultados coherentes, ¿no? Em, Quiero decir que también en todos estos debates hemos aprendido muchísimo todos, porque ha habido bastantes, bueno, cosas tan tontas como cómo clasificamos los animales, cuáles son las edades críticas. Todo esto parece muy sencillo, pero cuando Pablo nos hacía las primeras propuestas no encajaban con la realidad del campo, ¿no? Entonces eso, bueno, ha sido un trabajo. Yo ahora ya creo que tenemos ya la metodología muy clara, y ahora ya Pablo está en la fase de terminar la modelización. No sé, él explicará mejor que es el rey de la modelización. Bueno, gracias por eso. Mira, el principal problema que encontramos aquí, Eduardo, y te lo puedo decir porque he tenido la
suerte o desgracia de trabajar tanto en INRA, en un departamento donde se hicieron el libro rojo de los requerimientos, como ahora en Texas A&M University, donde se han basado en los requerimientos del NRC, que son los dos principales programas o de guidelines. datos, de requerimientos. Exactamente. Entonces, una vez que estás dentro y sabes cómo se han hecho esos requerimientos, tú puedes, la gente cuando formula utiliza estos requerimientos como prácticamente como palabra de Dios. Vamos a seguir esto y vamos a hacer estas fórmulas. Y esto es lo que yo mismo he hecho en el pasado. Lo que pasa es que una vez que estás dentro y sabes cómo se han hecho a nivel de fórmulas, es verdad que punto número uno, el modelo animal que tenemos, que son de nuevo frisones, tú sabes que tanto en INRA como en NRC, cuando estamos calculando, por ejemplo, necesidades tanto de mantenimiento, de crecimiento, lo que sea, siempre tenemos que multiplicar o covariar por varios factores, que son factores raza, por ejemplo, factor Angus, o por ejemplo el INRA lo llama como... es que ya no sé ni cómo decirlo en español. Un factor Como de raza, un factor en función de la aptitud del animal, ¿o no? Exactamente, pero mira, muchas veces no es solo de raza. En el INRA te dice como late maturity, ¿vale? Como que se desarrollan más tarde, se desarrollan, o precoz, lo llama, creo que es, precoz, menos precoz, y luego las razas lácteas. Claro, en nuestro modelo animal eso ya de entrada es complicado, pero luego nosotros lo que hemos estado haciendo, y como dice bien María, la parte que nos ha estancado un poco más y lo que ha tenido más discusión con la parte de la gente que estaba en la industria, que está a pie de calle, es, parece que nunca nadie ha hecho esa comparativa que estamos haciendo nosotros de decir, venga, vamos a predecir las necesidades energéticas y proteicas de este animal a lo largo de todo su crecimiento, pero vamos a hacerlo con el INRA y con el NRC. Y sorprendentemente los requerimientos cambian. Entonces dices, ¿ahora a quién sigo? Esa es la cosa. Y cuando lo pusimos en el contexto de esta gente que está en el campo, nos dimos cuenta de que cuál es el modelo que sigue, ¿no? Entonces hubo muchas discusiones hasta poder decidir cuál era el modelo que íbamos a seguir. Todavía no tenemos esa respuesta, todavía no la tenemos clara. Sí que podemos decir que en cuanto a la base como tal, nos parece que el INRA está un poco más cerca y que el NRC como tal está un poco sobreestimado en el modelo que tenemos nosotros, al igual que te puedo decir que hay, al igual que te digo, perdona, al igual que te digo que a nivel requerimientos y a nivel números, el INRA está más cerca del modelo que estamos utilizando y de los requerimientos que estamos viendo en los animales, al igual que te digo eso, te puedo decir yo que he estado allí, que el modelo pienso paja que tenemos en España no tiene absolutamente nada que ver con el modelo de ensilado que tienen en Francia. Entonces, es simplemente para decir, los requerimientos no son palabra de Dios, sino que son una cosa que tenemos que tener en cuenta, pero que no se puede seguir a rajatabla porque son cosas que son matemáticas. Son números al final. Un poco, ¿qué es lo que necesitan realmente los terneros frisones, según lo que estáis viendo? Bueno, yo creo que necesitan como cualquier animal, energía, proteína, los nutrientes, es decir, necesitan lo mismo en su cantidad diaria y en su calidad diaria, es decir, no hay más. Yo creo que una de las cosas, personalmente creo, que vamos a aportar, no es una novedad, pero sí podremos aportar algo que es la clave en todo el sistema de formulación, es la ingestión. La ingestión es lo que te determina luego la formulación. Y parece muy tonta esta palabra, y parece muy tonta, pero vamos a poder aportar curvas de ingestión hechas con datos reales en condiciones, porque las granjas son granjas comerciales adaptadas, no son estudios del IRTA en animales en un corral individualizados, no, ese es el gran valor de esos datos, son datos de campo, datos con todas las realidades que sufrimos en el campo, con toda la variación que hay en el campo día a día. Y esas ecuaciones de ingestión son la clave, porque al final, si tú necesitas 150 gramos o no sé cuántas megacalorías, da igual, porque tú lo diluyes por la cantidad de materia seca que come el animal. Entonces, ese pienso y paja que decía Pablo, pues la ingestión puede ser muy distinta que un animal que coma ensilado. Aunque la cantidad de materia seca pueda ser similar, pero no siempre es similar, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a poder ofrecer cómo es realmente esa curva de ingestión, que vemos que no es tan lineal como nos pensamos. Es decir, esa curva de ingestión hecha con datos de más de 15 años
creo que tiene un gran valor. Eso para mí es unas novedades que, que podremos aportar. Y luego los requerimientos que está ajustando Pablo, es lo que te dice él, pues en algún caso se acercarán a los del INRA, en otros no, pero ahí es, entre comillas, secundario, ¿no? Lo que necesita, como todos los animales, son energía y proteína básicamente. Y bueno, lo que hacemos los nutrólogos, luego ajustar las fórmulas. No sé si, Pablo, quieres añadir a este comentario algo. La única cosa, María, que puedo añadir ahí, que estoy de acuerdo con lo que dices, es que, mira, la única manera que tenemos con los animales de medir el quién tiene razón, por así decirlo, en cuanto a este sistema o este otro, es que cuando medimos la energía y la proteína ingerida, sobre todo para la energía, a nivel hipotalámico, los animales tienen un mecanismo biológico natural de control, es decir, no son como las personas en cuanto a que el animal más o menos va a regular la cantidad de energía que come con la que necesita, más o menos. Entonces, en cuanto a energía, no proteína, pero en cuanto a energía, cuando tú eres capaz de traquear esa energía que ha ingerido, más o menos tienes, más o menos, vamos a decir, que tienes el baseline de lo que el animal realmente va a necesitar. Entonces, esa es como nuestra línea de referencia, ¿no? Y en ese sentido, esa línea hemos visto que se acerca un poquito más a las líneas de requerimiento de INRA. Simplemente eso. Entonces, un poco por recapitular de cara sobre todo a los ganaderos que nos siguen y algunos técnicos también, que seguro que les interesa un poco el concepto también del resumen. ¿Qué podemos decir? ¿Que el IRTA va alto o bajo en proteína, alto o bajo en energía? ¿O sería simplificar demasiado? Bien, en el RC igual. No, el IRTA no va de ninguna manera. El IRTA Te lo que refieres va... al INRA, ¿verdad? Indra, ¿Quieres perdón. decir? Vale. Disculpadme. Sí, sí. Porque no hemos sacado Disculpadme por ninguna las siglas. recarga. No, no, contesta tú, Pablo. Mira, a muy grosso modo, ¿vale? A muy grosso modo, ten en cuenta, es que esto daría para otro podcast, ¿vale? Pero ten en cuenta que las necesidades de los animales no solo están regidas por los propios animales, sino que hay mucha industria detrás, tanto de ingredientes como de cereales, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría que a nivel, en general, el INRA tiene unas necesidades de energía, lo que te digo, se adaptan un poquito más, o sea, son un poquito más bajas en comparación al NRC y la proteína es un poquito más alta. También tenemos que tener en cuenta que esas necesidades que se han calculado, se han estimado en cámaras metabólicas y respirométricas con balances de nitrógeno, esos experimentos hay que tener muy en cuenta que tanto los del INRA como los del NRC datan de 1980, 1985, 1987. O sea, tanto el modelo animal como el propio limusín con el que se hizo en 1985 y el limusín que tenemos en 2025 no es el mismo porque ha habido mucha selección genética. Entonces, partiendo de esa base de que ya se alija un poco, podemos decir que el INRA estima un poquito más de proteína que el NRC y que el NRC, en comparación, estima más energía. ¿Por qué? Los animales de media, los animales, el modelo europeo de animal tiene más esqueleto, un poco más de musculatura, y el animal que se ha hecho genéticamente aquí en Estados Unidos es un animal que ingiere más porque son razas tipo Hereford y tipo Angus que tienen, además de base, un rumen más grande y tienen más capacidad de ingestión y pueden comer más. Son animales que infiltran más y que tienen más requerimiento de base energético, ¿vale? Nuestro objetivo, yo creo, y es un objetivo que creo que es que nos daremos muy satisfechos y hemos hecho los primeros pasos, es que todo este trabajo revierta al sector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La idea es hablar, ya hemos empezado a hablar con FEDNA, que hace ya, en el 2008 hicimos unos requerimientos, y es actualizar esos requerimientos. Entonces, al ganadero o al nutrólogo, esperemos que el año que viene les podamos dar unas nuevas ecuaciones y tablas ajustadas a nuestro conocimiento, a nuestro sistema de producción y que, bueno, le ayuden sobre todo a optimizar la nutrición, ¿vale? Donde quizá vamos más flojos en poder ajustarlo bien y nos duele mucho porque es una fase muy crítica,
es de los 120 a los 180 kilos. Ahí no tenemos suficientes buenos datos de calidad para poder hacer esas ecuaciones y es muy lamentable porque es una fase muy crítica y donde el animal es muy eficiente. Es cierto que es la fase que quizá contamina menos, porque cuanto más pesa, más contamina. Desde el Es el punto de vista principio. medioambiental, no es la más crítica, del punto de vista fisiológico y de eficiencia, es una fase muy interesante que no vamos a dejar, que vamos a dar datos, pero no son de la calidad que nosotros nos gustaría. Pero yo creo que lo que vamos, si lo logramos, que yo creo que sí, porque ya nos hemos puesto este objetivo y ya hemos hablado con FEDNA, es actualizar los requerimientos a través de FEDNA. Entonces, un poco por enumerar los factores que venimos describiendo, las diferencias se deben en parte a la base animal, en parte a que el modelo también es más antiguo, en parte a que el sistema de alimentación, como me decíais, pues bueno, no es igual hacerlo con un ensilado o hacerlo con pienso y paja. Y Sí. algún factor más que a mí se me escape, que será un poco la siguiente pregunta, pero bueno, la hemos ido comentando casi sobre la Bueno, marcha, ¿no? quizá el último factor son las nuevas herramientas que tenemos de modelización, que no son pocas. Es decir, de cuando se empezó a hacer todos estos sistemas de requerimientos, ahora, pues claro, estamos usando bases de datos mucho más amplias, tenemos herramientas que es las que utiliza Pablo, que no tienen, yo diría, nada que ver. Pero sí es cierto, también te diré, que si su modelo, cuando lo ve la gente que tiene experiencia, no está, o sea, estas herramientas pueden dar muchos modelos, pero luego cuando los ves y los pones en una gráfica, la gente que está día a día formulando, te puede echar un modelo atrás aunque salga muy bonito, porque tienen mucha experiencia y esa ha sido la parte bonita también, ¿no? De que hemos ido con unas herramientas que no teníamos hace 20 años, pero la experiencia de la gente te recoloca muchos modelos también, te cuestiona modelos, ¿no, Pablo? O sea, Sí, sí. Mira, yo podría añadir que ahora tenemos, como dice María, nuevos modelos, nuevas medidas. Lo que no tenemos, no porque no queramos, sino porque no podemos, vamos a partir de la base de que, por ejemplo, recuerdo que el modelo que le gusta tanto a la gente de PDI-N, PDI-E, o el modelo de la fibra, ¿vale? Vamos a partir de la base de que, por ejemplo, en el modelo de la fibra, que es unité de encombrement, que no sé cómo se dice eso, eso es como el fill unit, ¿no? Lo que puede la comer el unidad animal. de llenado del estómago, Eso. sí. Vale, pues eso, por ejemplo, simplemente para dar una noción, eso originalmente se calculó en ovejas, no muchas, y se extrapoló a vacuno. Lo que te quiero decir es que hay muchas medidas que se han hecho a nivel laboratorial y a nivel experimental, como por ejemplo las medidas de energía y las medidas de proteína que se han hecho con sacrificios comparados, que eso hoy en día no nos dejan hacerlo. Entonces no tenemos medidas finas de decir el animal está requiriendo X energía metabolizable porque literalmente no podemos sacrificar al animal para hacerle o no podemos meter al animal en una cámara respirométrica. No podemos. Entonces tenemos que utilizar otras medidas menos finas en cuanto a que no hay biopsias, no hay sacrificios comparados, son otro tipo de medidas que son más accesibles a mayor número de animales, pero son menos finas. Entonces es con lo que podemos jugar. Bueno, y por ir rematando, por ir cerrando también esta pequeña entrevista, ¿alguna anécdota, algún descubrimiento adicional, alguna cuestión que os hayáis encontrado o detectado durante la experiencia y que seguro que ha sido pues, de fuera del tema que estábamos tratando, que nos podéis contar para nuestros oyentes? Bueno, yo anécdota no sé si tengo, pero sí que para mí es un ejemplo de que cuando unos profesionales quieren trabajar, trabajan. Y cuando el motivo se lo merece, nos ponemos. Si hemos trabajado sin presupuesto, fuera de horarios, con toda la buena voluntad. Y para mí, al final, si logramos entregar ese documento con nuevas recomendaciones, para mí va a ser el orgullo, después de 20 años trabajando en el sector,
de que sí que se puede a veces trabajar con gente que están colaborando, que a la vez compiten, porque están compitiendo, pero se puede para mejorar todos. Entonces yo a veces nos cuesta mucho nuestro día a día en la investigación y tenemos mucha gestión y no es fácil investigar o dedicarse a la investigación, digámoslo así, pero si algo vale la pena y ha valido la pena todos esos años pesando animales, controlando, haciendo todos esos estudios, es poder encontrar un grupo de gente como lo que hemos estado, de todas las edades, de diferentes tipologías y reuniéndonos y discutiendo, siempre buscando teniendo esa motivación de entregar algo de retorno, ¿no? Para mí eso es un ejemplo o me llena mucho y saco el tiempo de donde puedo, porque no tengo tiempo y prácticamente, bueno, yo no lo he comentado, pero últimamente tengo poco tiempo para ser una investigadora de A base, me toca hacer mucha gestión y estos pequeños espacios de debate son los que me llenan y me recuerdan por qué estoy donde estoy. Entonces, para mí es un privilegio. No es una anécdota, pero bueno, me parece que a veces también Desde tenemos luego que que sí, disfrutar. es importante. Es importante y desde luego al final somos personas, trabajamos con personas y sobre todo Pero poder Pablo llevar seguro que tiene adelante. anécdotas, tiene más Pues mira, memoria que yo. yo tengo anécdotas, María, contigo y con el resto de colaboradores. Tengo una frase, María, que para mí fue devastadora. Tú ten en cuenta de nuevo que yo mi doctorado lo he hecho en el INRA y el postdoc y toda mi carrera de investigación la estoy haciendo en la Universidad Americana. Entonces, claro, yo estoy trabajando muchísimo con requerimientos y con fisiología y la fisiología que está explicando los requerimientos y no he sido una ni dos las veces que María me ha dicho, yo no creo en los requerimientos, no creo. Claro, y eso es como si a un ingeniero industrial le dices, yo no creo en el AutoCAD o yo no creo en, ¿sabes lo que te digo? En la base. Entonces yo decía, wow. Claro, luego, cuando hemos tenido más reuniones, he aprendido a decir, no creo en los requerimientos porque es verdad que a veces se alejan de lo que vemos cuando tenemos 22.000 datos. Y tiene razón. Y hay que tragarse eso y decir, coño, pues a lo mejor hay que hacer modificaciones. No es, porque para mí sí era palabra de Dios, porque yo he estudiado eso, ¿me entiendes? Y al Son final te das números cuenta de y que van a misa, pero luego eso no. es. Luego la realidad del campo se Bueno, aleja a veces. bueno, es cierto que quizá me faltaba decir en los requerimientos o las predicciones que el INRA y el NRC me dan. Quizá Sí, me sí. faltaba ese detalle. Bueno, y por eso estamos aquí, porque si ya se Por eso estamos aquí. ajustaran, ¿para qué hacer todo No ese tiene trabajo, sentido. no? ¿No? La motivación era tener nuestros propios requerimientos, que seguro, como dice Pablo, pues los estamos haciendo con una modelización muy distinta, sin poder sacrificar animales, pero espero que se acerquen más a nuestra realidad. Entonces, espero decir que creo un poquito más en los requerimientos cuando terminemos el trabajo. Eso, Me eso. daba cuenta Y de que te decía esto y el impacto que podía tener. Pero igual que yo, la gente de campo también estaban igual que yo. O sea, es que tampoco no me inventa, no es que sea una cosa mía. Pero no me he dado cuenta de, sí, que decía, es verdad que digo eso. Bueno, pues ese es el motivo pues, por el cual hemos empezado a hacer el estudio, porque no creía en los requerimientos y Pablo quiere que yo Que quiera creas en los creer requerimientos. en los Bueno, requerimientos. es muy buen resumen, es muy buen resumen. La verdad es que como conclusión podemos decir que al final es el punto en el que se toca la realidad del campo con la modelización, la estadística, las matemáticas. Y bueno, que eso que incluso yo también, como ingeniero agrónomo, también he estudiado de calcular las necesidades de un ternero o de una vaca en base a cuatro fórmulas de un sistema o de otro, pues que igual era el momento de planteárselo, ¿no? En función de otra serie de cosas y darle una vuelta. Pues sí, sí, señor. sí, Pues nada, sí. os agradezco muchísimo vuestro tiempo, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí desde un lado y del otro del océano, ¿no? Que parece increíble poder juntarnos para este tipo de cosas un rato. Estoy convencido de que a todos nuestros oyentes les va a gustar este episodio nuevo de Dial Vacuno que vamos a sacar, que es como llamamos a nuestra línea de podcast. Y también lo tendrán disponible en la revista en edición tanto papel como digital, pero en la versión escrita también.
Con lo que nada, agradeceros a vosotros, agradeceros a los que estáis al otro lado también de las pantallas, de los cascos, de los altavoces escuchándonos, y mandaros un saludo fuerte y que ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa para poder traernos a contar todo lo que del sector pueda resultar interesante y pueda ir saliendo próximamente. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias a ti. vosotros.